Doctor, me faltan dientes y quiero que me informe sobre esas prótesis de quitar y poner. Ah, usted viene porque le faltan piezas. Entonces lo que tiene que ponerse son implantes para recuperar esas piezas. Esos aparatos de los que usted me habla ya ni existe, eso es obsoleto totalmente. No, si yo sé que los implantes estarán muy bien, pero yo le estoy preguntando a usted por las prótesis de quitar y poner. ¿Me puede usted informar sobre ello? ¿Te has podido ver reflejado en esta situación? Has venido preguntando por prótesis de quitar y poner y tu dentista te dice que la mejor opción son los implantes. Y posiblemente sea la mejor opción, pero existen otras. Y esas otras opciones las que vamos a ver en este vídeo. Hoy te voy a explicar todas las prótesis dentales removibles y para qué situaciones están indicadas. Soy el doctor Juan Carlos Sánchez, bienvenidos a Avance Dental. ¿Qué es una prótesis dental removible? Es aquel aparato que va a sustituir las piezas dentales que hemos perdido de forma removible. ¿Qué quiere decir? Que son de quitar y poner. Antes de nada, quiero que comprendas cómo se sujetan estas prótesis. Son prótesis que son de quitar y poner. ¿Dónde van sujetas? Tienen dos opciones para poderse sujetar. Una es a los dientes que aún nos quedan en boca, hemos perdido uno, pero aún nos quedan otros. Y la encía propiamente dicha, es decir, la zona sedéntula, donde no tenemos dientes, ahí va a ir también la prótesis y ahí es donde se va a sujetar, adherir a nuestros tejidos junto con los dientes que tengamos en boca. A más dientes, más sujeción. A menos dientes, más difícil será esa sujeción. Ahora que sabemos muy básicamente cómo se sujeta, he dividido esta prótesis en tres grandes tipos, donde cada tipo tiene un material y una indicación diferente para cada caso. Cada situación, cada boca, le va a venir mejor un tipo de prótesis que otra. Los tipos son esqueléticos, acrílicos y flexibles. Vamos a empezar por los esqueléticos. ¿En qué se diferencia un esquelético? Nada más verlo. En que tiene una gran estructura de metal y luego dientes de acrílico en la zona donde tenemos que sustituir esos dientes. ¿Cuál es su función fundamental? Son para pacientes que han perdido poquitos dientes, es decir, no tienen demasiadas ausencias. Porque esta estructura de metal lo que va a hacer es unirse a los dientes que aún quedan en boca, a dientes que deben de estar en una buena situación, porque esos dientes van a soportar esa estructura metálica que va a llevar unos ganchos que se van a adherir a tus dientes. En la zona donde no los tiene, ahí se van a colocar los dientes de acrílico. Este tipo de prótesis esqueléticas están diseñadas sobre todo para personas que no han perdido demasiados dientes. Los ganchos hacen una gran función de agarre sobre nuestros dientes y esas prótesis realmente no se mueven casi nada. Eso no deja de ser una prótesis de quitar y poner, con lo cual debemos de quitarla para limpiarla y también dormir sin ella. Otra ventaja que tiene el esquelético, que son estructuras, aunque sean metálicas y visualmente a veces vemos el metal en boca y no es bonito, no es estético, pero sí que es verdad que son muy livianas y a la vez ocupan muy poco espacio en boca. No necesitan tener, por ejemplo, en el caso de una prótesis dental removible superior, no necesita añadirle mucho paladar, porque al tener gancho, tener una estructura y tener bastantes dientes donde agarrar, intentamos que tenga el menos paladar posible, con lo cual es bastante más cómodo a la hora de portar este tipo de prótesis. ¿Pero qué desventaja puede tener un esquelético? Toda esa fuerza que está sujetando la prótesis se la está llevando nuestros dientes, con lo cual puede aumentar el desgaste de nuestros dientes, así como que sufran. Es cierto que unos dientes que estén muy bien, que estén muy fuertes, no tiene por qué ocurrir nada, pero sí que tendríamos que tener en cuenta si los dientes del paciente no están demasiado bien o están demasiado sanos o tienen un buen soporte, a lo mejor esta prótesis no es la más indicada, porque es la prótesis que quizás menos se mueva, pero también es la prótesis que más tracción da a nuestros dientes. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que me hacen sobre los esqueléticos y que seguramente tú te estás preguntando? ¿Qué pasa si tengo mi esquelético hecho y en el tiempo pierdo otra pieza? ¿Se puede agregar otra pieza a un esquelético? La respuesta es no. Una estructura metálica forjada en la que luego es muy complicado volver a añadir dientes, porque en la zona donde añaden los dientes se hace una preparación, para que nos entendamos, hace unos pequeños pivotitos metálicos donde luego van a ir esos dientes para que no se caigan. Eso no se puede añadir, no se pueden añadir trozos de metal después a una estructura. A veces de forma provisional al paciente se le puede añadir un dientecito ahí medio pegado en la zona, intentar ajustar el esquelético, pero ya te digo que es algo totalmente provisorio. Entonces, doctor, si estas prótesis se agarran tan bien y son encima un poquito más pequeñas y no son tan aparatosas, ¿valen para todos los casos? No. Como bien he dicho hace un segundito, valen para pacientes que hayan perdido poquitas piezas. No se puede hacer un esquelético con una prótesis completa. Es decir, sustituir todos los dientes con un esquelético. Lo he explicado, pero por si quedaba alguna duda. Entonces, cuando nos faltan mucha más cantidad de piezas o incluso no tenemos ninguna, vamos a pasar al segundo bloque. El segundo bloque son las prótesis dentales removibles acrílicas.
¿Qué son las prótesis acrílicas? Las prótesis acrílicas son aquellas en que su totalidad, tanto el armazón que sujeta los dientes como los propios dientes que van a sustituir lo que hemos perdido, son de acrílico. ¿Para qué casos están indicados? ¿Cuántas piezas pueden sustituir? Desde una pieza a la totalidad de toda la boca. Pero su mejor indicación son aquellos pacientes que son desdentados totales, es decir, que no tienen ninguna sola pieza, o aquellos pacientes que tienen poquitas piezas en boca. O aquellos pacientes que las poquitas piezas que le quedan en boca no están en una situación idónea, es decir, han perdido un poquito de soporte y necesitamos un tipo de aparato que no ejerza demasiada fuerza sobre los dientes. Son prótesis dentomucosoportadas, pero que mayormente van a recaer su fuerza en la mucosa. Dentomucosoportada, este palabra significa que se soportan sobre nuestros dientes y sobre nuestra mucosa. En el caso de las prótesis acrílicas van a estar sobre todo indicadas para aquellos pacientes donde la retención va a ser mayor en la zona de encía, en la zona de la mucosa y menos en los dientes. Son ganchos mucho menos potentes que lo del esquelético. En las prótesis acrílicas, cuando llevan ganchos, es decir, se hace una estructura acrílica parecido a un plástico y luego se le añade unos ganchitos. Estos ganchitos, que son metálicos, son bastante más finitos, son menos retentivos, agarran menos, pero sí que es verdad que al tener menos dientes también vamos a tener más sujeción a nuestras encías. O sea, doctor, que estas prótesis son para cuando no tengo ni un solo diente o cuando me quedan muy pocos. Si solamente me faltan 2 dientes, ¿me la puedo hacer? Sí, pero normalmente se suele utilizar de forma provisional. ¿Por qué? Son más voluminosas, ocupan más espacio en boca y realmente para sustituir 2 piezas no es necesario a veces colocar una prótesis acrílica porque siempre va a ocupar bastante más espacio y va a resultar más incómodo. Aparte de un poquito menos retentiva, va a agarrar un poquito peor que un esquelético. Una pregunta frecuente es, ¿en las prótesis acrílicas también van a tener que llevar ganchos como en las esqueléticas? También. Lo que pasa es que aquí, al ser acrílico, podemos jugar un poquito con otros materiales. El esquelético es una estructura metálica que va a agarrar todo en bloque, mientras que el acrílico se le van a agregar ganchos, que bien pueden ser metálicos o también pueden ser ganchos estéticos. Los ganchos estéticos pueden ser o bien de color encía o bien de color parecido al color de nuestro diente. ¿Se va a notar? Sí, ¿para qué te voy a engañar? Se va a notar un poquito que le hemos puesto un ganchito, si es de color blanco como el diente, algo como superpuesto en el diente un poco. Y si es de color encía, bueno, pues va a hacer el diente una sensación un poquito de más corta porque va a ocupar esa zona. Pero sí que es verdad que a lo mejor visualmente y a cierta distancia se va a ver bastante menos que un gancho metálico. También decir que los ganchos estéticos son un poquitín más delicados que los ganchos metálicos. Ventaja de las prótesis acrílicas, que sí, que en cierta medida se pueden añadir piezas. Es decir, yo me he hecho una prótesis removible y resulta que cuando ha pasado un tiempo he perdido otra pieza, pues dependiendo de la situación, dependiendo de cómo esté esa prótesis en ese momento, quiero dejarlo claro, sí que permite añadir dientes de una forma fiable, hasta cierto límite. Llega un momento que si al final estamos añadiendo continuamente piezas, pues a lo mejor esa prótesis deja de valer un poquito más. Como en todos los tratamientos que son removibles de quitar y poner, nuestro hueso se va a ir resorbiendo, desgraciadamente se va a ir estrechando. Al no ser fijo, se va a ir cambiando y va haciéndose cada vez más estrechito y va modificándose. Una de las ventajas de la prótesis removible es que se pueden rebasar, es decir, con el tiempo, cuando estas prótesis van perdiendo un poquito de sujeción a nuestras encías, porque nuestras encías van cambiando, se pueden volver a rellenar y volver a conseguir un poquito de ajuste sin necesidad de repetirla. En casos extremos, evidentemente, hay veces que no hay más remedio que volver a hacer una prótesis nueva, pero en muchos casos la prótesis removible permite ser rebasada, permite ser rellenada cuando nuestro hueso se ha modificado con el tiempo. Viendo las ventajas más frecuentes, vamos a ir ahora a las posibles desventajas de esta prótesis. Una de las desventajas de la prótesis removible acrílica es que es mucho más voluminosa, es decir, ocupa bastante más espacio en boca y eso requiere una mayor adaptación y es relativamente incómodo. Cualquier prótesis removible, cuando nos la ponemos, al principio resulta incómoda. Pero sí, es verdad que dentro de los tipos de prótesis que hay de quitar y poner, la que más volumen tiene en boca son las acrílicas. Otra desventaja que tiene es que son menos retentivas, agarran un poquito peor que las prótesis esqueléticas. ¿Se me va a caer, doctor? No tiene por qué, pero sí que es un poquito menos retentiva. Y la tercera y última desventaja es que son un poquito más delicadas, es decir, llevan muy bien las presiones en boca y la masticación, no tienen por qué romperse si están bien hechas, pero sí que es verdad que a la hora de que se nos caigan en la baba al limpiarla o se nos caiga al suelo, se pueden romper. Entonces, ¿qué me quieres decir? ¿Que se pueden romper? ¿No me hago una prótesis acrílica? No, he dicho que son un poquito más delicadas, pero te voy a dar un tip muy interesante que le puedes decir a tu dentista para que, incluso siendo acrílica, la posibilidad de que se rompa sea prácticamente nula.
Para ello existe la posibilidad, dentro de ser una prótesis totalmente acrílica, de añadirle un refuerzo metálico que va por dentro de ese acrílico y que eso va a ayudar muchísimo para que esa prótesis no se rompa. Y no obstante, en el peor de los casos, le das un golpetazo enorme y se hace una grieta o se rompe, al tener esa barrita metálica no va a hacer que se desprenda en dos trozos y vas a poder acudir a tu dentista con la prótesis puesta y sin verte en una situación en la que no te la puedas ni poner. Con lo cual, si te vas a hacer una prótesis acrílica, consulta a tu dentista sobre la posibilidad de añadirle un refuerzo metálico. Ah, pero es que tengo ya la prótesis hecha y no me han puesto el refuerzo. ¿Ahora qué hago? Se puede añadir una vez terminada la prótesis. Y ahora vamos al último bloque, al que más búsquedas tiene, al que más le interesa a la gente y el que preguntan mucho porque llama la atención porque parece mucho más cómodo, mucho más liviano y parece que es la solución más definitiva para prótesis removibles, que son las prótesis flexibles. Y antes de seguir con la parte más interesante del vídeo, quiero que te fijes en una pequeña cosita. Somos más de 280.000 suscriptores. Así que si te está gustando el vídeo, te estoy ayudando, suscríbete y dale a un like. Oye, y si no te gusta, tengo 200.000 vídeos más, que a lo mejor alguno de ellos te interesa. ¿Y qué son estas prótesis removibles flexibles? Estéticamente van a ser bastante parecidas a las prótesis que anteriormente te he comentado, las de acrílico. Son rositas, de encía rosa, con dientes agregados. ¿En qué se diferencian? En que son sencillamente más cómodas. Pueden resultar bastante más cómodas para el paciente porque son flexibles. En vez de estar hechas de acrílico, uno de los componentes que lleva es el nylon. Y esto hace que sea mucho más flexible y mucho más cómoda y un poquito menos voluminosa que una prótesis acrílica convencional. Entonces, ¿son muy similares a las acrílicas? Sí, pero tienen una ventaja sustancial, que son mucho más blanditas. ¿Para qué casos están indicados? Para pacientes que les faltan bastantes piezas dentales o incluso que no tienen ninguna pieza dental. Básicamente las indicaciones de una prótesis acrílica convencional. Quizás en prótesis completas totales, es decir, cuando ya no nos queda ni un solo diente, las prótesis flexibles están menos indicadas quizás porque si es completa, al final esa capacidad que tiene de ser un poquito más flexible se pierde. Al hacer un armazón más grande, digamos que esa flexibilidad es un poquito menor y realmente a lo mejor no va a haber tanta diferencia a la hora de la comodidad para el paciente entre una completa acrílica normal o una completa flexible. Con lo cual sí que vais a notar una diferencia y la diferencia va a ser en el precio. Una prótesis flexible va a ser mucho más costosa que una prótesis acrílica convencional. Con lo cual, si es completa, yo casi me decantaría por una acrílica convencional. También estas prótesis flexibles las vais a conocer por dos nombres, que son dos nombres comerciales de las marcas más comunes. Una es Flexite y la otra es Palplast. Como hemos hecho con los dos grupos anteriores, vamos a ver ventajas y desventajas de esta prótesis. Las ventajas, como bien he dicho, son más livianas que las acrílicas, son más flexibles y la sensación de confortabilidad es mayor. Y otra de las ventajas que tiene, que también, igual que las acrílicas, se puede añadir dientes. Pero existe un pequeño problema que lo meto dentro de la ventaja en desventaja. Mientras que en un acrílico añadimos una pieza, el coste no es gran cosa, en una flexible sí. Al ser otro material y al ser inyectado, el gasto de añadir una pieza otra vez del laboratorio y hacerlo bien, hacerlo con el mismo material de Flexite, que también hay quien hace un poquito la trampa y lo hace con un material que no es flexible, pero entonces ese diente se puede caer. Si le añadimos el mismo material que es lo suyo, el coste va a ser casi similar que volver a repetir la prótesis. Y sinceramente, si hay que repetir una prótesis desde cero, siempre va a ser mejor que agregar una pieza. Si has tenido una atrofia maxilar, con el tiempo nuestro maxilar se va atrofiando igual que en todas las prótesis removibles. Entonces deja de ajustar igual. ¿Se pueden rebasar las prótesis flexibles? Se pueden rebasar, no hay ningún problema. Estamos exactamente en lo mismo. Es un material de mucho mayor coste, con lo cual los rebasados no van a ser igual que en el acrílico, pero técnicamente sí se puede hacer y quedarte bien en la mayoría de los casos. ¿Y los ganchos cómo son? ¿Son metálicos? No, nunca son metálicos. Los ganchos, el mismo material que es inyectado, se va a conformar con una forma en la que va a acabar con la formita necesaria para que se agarre a nuestros dientes, que va a ir de un color encía, del color que decidamos que tiene que llevar ese material. Va a ser rosita, nos va a cubrir un poquito el diente, va a hacer el diente un poquitín, digamos, más cortito, pero es el tipo de gancho. No se puede agregar otro tipo de gancho. Esto va inyectado y el propio armazón va a acabar en forma de gancho, para que nos entendamos y se agarre a tu diente y también a tu mucosa. ¿Tiene alguna desventaja las prótesis flexibles? Sí, alguna tiene. Una,
que tiene fundamental que cualquier arreglo, cualquier añadida de diente, cualquier rebasado, rellenarla y demás, siempre va a ser mucho más costoso que una acrílica de toda la vida. Segunda desventaja que tiene, dicen y es posible que a veces son más porosas que las acrílicas y se pueden poner un poquito más feitas con el tiempo. No los dientes, eso es importante, Los dientes que llevan, eso no tiene por qué estropearse si lo cuidamos bien y demás. Sí que es verdad que con el tiempo la zona acrílica, la zona que imita a nuestra encía, lo que es el armazón, se puede ir poniendo un color como más anaranjado y es un poquito más poroso y puede ir modificando eso. Para, no te vayas del vídeo que aún no he terminado. Te voy a contestar a la pregunta que sé, por comentarios y demás, que sé que estás pensando. Y es qué diferencia hay entre unas y otras a nivel económico y a nivel de costes. Te voy a decir más o menos la diferencia económica que hay. No te puedo dar de un precio exacto porque cada profesional, cada laboratorio puede estimar su precio y su calidad. Os voy a definir en los 3 grupos que hemos hecho cuál es el más caro y cuál es el más económico. Evidentemente tenéis que tener en cuenta que aunque dentro de estos 3 grupos unas sean más caras que otras, tenemos que tener en cuenta que va a depender mucho de la cantidad de dientes a reponer, de la cantidad de dientes que vamos a poner en boca. Vamos a empezar de la más económica a la más costosa. La más económica normalmente es la prótesis acrílica. Y ahora viene el gran desempate. Yo creo que todos sabíamos que la acrílica de toda la vida va a ser la más barata. Pero ahora es más cara el esquelético o más caro el flexite. El más económico de estos dos últimos sería el esquelético. Y aunque sea metal y aparentemente parezca más costoso, sí que es verdad que para los materiales flexibles, para las prótesis flexibles, se necesita una máquina especial que va a inyectar ese producto y además también supongo, eso ya es una opinión personal, es un valor añadido que es las prótesis más novedosas, que son flexibles, que son más cómodas para el paciente y todo ese valor añadido también encarece los márgenes de producción. Con lo cual, si os ha gustado el vídeo, le dais a un me gusta o suscribís a mi canal y seguimos hablando de odontología.